Voy a pedir que vayamos juntos a la Biblia, en el Evangelio de Mateo. Mateo en el capítulo número 9, en el versículo número 9. Mateo 9, 9. Dice la Escritura: pasando Jesús allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios este día que Él sea el que nos hable. Vamos a suplicarle a Dios su palabra y su presencia en medio de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú estás aquí, Señor, y queremos rogarte, Señor, que a través de esta historia, Señor, que has dejado relatada en tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo hoy pueda hablarnos, Señor. Tu Espíritu Santo hoy pueda hacer vivo el llamado que un día escuchó un hombre llamado Mateo, Señor. Háblanos hoy, Señor, y que tu Espíritu Santo, que es Dios, pueda tratar de forma personal con cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Dice la Escritura que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, estuvo por varios años caminando por el territorio de Israel, predicando las buenas nuevas e invitando a personas a que pudieran seguirle. Esto sigue aconteciendo el día de hoy. Jesús sigue en medio de nosotros, y Jesús sigue haciendo llamados personales, llamados particulares, para que gente decida levantarse y seguirle a Él. Cuando digo esto, no me estoy refiriendo a incorporarse a un grupo religioso. No me estoy refiriendo a comprometerse a una organización, a una AR, asociación religiosa. No me estoy refiriendo a incorporarse a una organización humana. Me estoy refiriendo a asumir un compromiso con un Dios. Un Dios que está vivo. Un Dios que cambia vidas. Un Dios que transforma corazones. Y un Dios que dejó su palabra, las Sagradas Escrituras, para que sepamos lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto, cómo quiere Él que nos conduzcamos, cómo quiere Él que vivamos, de qué forma quiere Él que caminemos sobre esta tierra. Aquí vemos un episodio en la vida de Jesús. Dice la Escritura que estaba pasando Jesús por Capernaum, y halló un hombre llamado Mateo. En otro pasaje la Escritura dice un hombre llamado Leví, es el mismo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme.
Y él se levantó y le siguió. Este pasaje nos deja ver el poder de Jesucristo, el poder transformador de Jesús. Jesús es más que una religión. Jesús es más que una doctrina. Jesús es un Dios vivo que transforma corazones, que cambia vidas, que transforma a personas que un día caminaron adictos quizá a la droga, al alcohol, a vicios, a amarguras, a resentimientos, a violencia, a celos, quizá adictos a pecados sexuales como la pornografía, como la fornicación, como el adulterio. Pero cuando Cristo pasa del lado de ellos y los llama, y la gente tiene oídos para oír, Jesucristo viene a cambiar corazones, a hacer vidas diferentes y distintas, a romper la esclavitud del pecado, porque la palabra es muy clara: el que peca, esclavo es del pecado. El pecado esclaviza, sea el pecado que sea el adulterio, sea la fornicación, sea el robo, sea la amargura, sean las envidias, sean los chismes, sean las mentiras, sea la agresividad. El pecado crea esclavitud y la gente se vuelve adicta al pecado. La gente se vuelve esclava al pecado. Y vamos a entender quién sería un esclavo del pecado. ¿Qué hace un esclavo? Sencillamente seguir órdenes. Imagínate un esclavo del pecado. El pecado es el Señor y el esclavo es el hombre que está sirviéndole, haciendo lo malo día y noche. Jesucristo vino a darnos libertad del pecado. Dice la Escritura que el que peca, esclavo es del pecado. Mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cristo vino a dar libertad del pecado. Juan Bautista, cuando vio a Jesús que venía cerca del Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo vino para darnos libertad, de forma que ahora podamos caminar de manera justa, de manera recta, de manera íntegra, lejos de mentiras, lejos de amarguras, lejos de inmoralidad, lejos de pecados, sino obedeciendo la ley moral que ha establecido nuestro Dios. Jesucristo vino a esto, y vemos a través de su ministerio que Él tuvo encuentro con muchas personas a las cuales Él llamó, y hubo reacciones diversas. Algunos, al oír el llamado de Cristo, se levantaron para seguirle a Él. Otros, al oír el llamado de Cristo, lo escarnecían, se burlaban de Él, lo aborrecían. Les incomodaba su predicación, les incomodaba su palabra. Otros más, al oír la predicación de Cristo, comenzaron a perseguirlo, comenzaron a hostigarlo y querían matarlo. Y veían la forma para poder aprenderlo, para quitarle la vida. Muchas reacciones. Hubo gente que al oír el llamado de Cristo abandonó todo y comenzó a caminar, dejando pecados, maldades, iniquidades. Pero igualmente hubo gente que al escuchar el llamado de Cristo dijeron: no puedo, es mucho lo que Él me pide, es demasiado lo que Él me pide, no puedo. Y finalmente se alejaron, se apartaron de Cristo, salieron de su presencia, no considerándose dignos para la vida eterna. Jesús sigue pasando en medio de nosotros. Jesús sigue caminando en medio del pueblo. Y Jesús sigue haciendo llamados personales. Hace 15 años Jesús pasó cerca de mi vida y me llamó. Y yo tomé una decisión de caminar con Él. Quizá en tu propia vida puedes decir: hace un año Jesús pasó cerca de mí y me llamó. Hace 3 años, hace 5, hace 7. Y si no, hoy está aquí Jesús. Hoy está aquí Jesús para llamarte e invitarte a que puedas caminar con Él. Te repito, es un llamado personal. Es un llamado que Él hace, como un día lo hizo con un hombre llamado Mateo.
encontró a Mateo sentado en el banco de los tributos públicos. Y volteó a ver a Mateo y le dijo: Mateo, sígueme. Sígueme. Sígueme, Mateo. Ya no sigas allí. Ya no sigas destruyendo tu vida. Ya no sigas dañando a los demás. Sígueme. Mateo escuchó el llamado y dice la palabra que dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Cuál es el propósito que estudiemos la vida de Mateo el día de hoy y el llamado de Mateo? No solamente que entendamos una porción de la escritura y de la historia, porque estamos hablando de personajes históricos, no estamos hablando de mitos, ni de fábulas, ni de cuentos. Estamos hablando de gente que vivió en la tierra, históricos, personajes históricos. Jesús fue un hombre que vivió en la tierra, que vivió aquí en la tierra. Pero no solamente era un hombre, Jesús era Dios, Dios hecho hombre, Dios caminando en medio de los hombres. ¿Cuál es el propósito? Que podamos aplicar este llamado a nuestra vida y que podamos entender cómo Jesucristo es poderoso para cambiar aún al peor de los pecadores. Cómo Jesucristo es capaz de cambiar aún al más corrupto, al más depravado, al más inmoral, al más ladrón, porque así eran considerados los publicanos en aquella época en la cual Jesucristo estuvo caminando en medio de nosotros. ¿Quién era Mateo? Para poder comprender un poco más este llamado y la reacción de Mateo, es importante que podamos transportarnos 2000 años atrás, que podamos ubicarnos allá en Medio Oriente y podamos entender un poco acerca del contexto en el cual se estaban dando estos acontecimientos que estamos leyendo. Para empezar, Mateo era un publicano. Dice la Biblia que estaba sentado en el banco de los tributos, en el banco de los tributos públicos. Mateo era un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran funcionarios públicos. Los publicanos eran empleados del Imperio Romano. Mateo era un empleado del Imperio Romano. Podemos recordar que en aquella época el pueblo de Israel estaba sojuzgado por los romanos. O sea, los romanos era el imperio que estaba dominando y gobernando gran parte de la tierra. Y parte de los pueblos que estaban dominados, controlados por el Imperio Romano, eran los judíos. Los romanos eran muy sagaces. Ellos habían identificado a personas que podían trabajar para ellos, de tal modo que su trabajo podía tener mejor efecto que si ellos mismos, los romanos, lo llevaban a cabo. Voy a explicar. En este caso, lo que hacía Mateo era cobrar impuestos al pueblo de Israel. Pero ¿qué hubiera pasado si un romano se hubiera colocado allí para cobrar impuestos? Pues hubiera sido difícil identificar las actividades de la gente, las labores, el conocer cómo se desenvolvían todas las actividades comerciales de la localidad. De modo que los romanos lo que hacían era contratar a personas de la misma comunidad. O sea, en este caso, judíos, israelitas, y los contrataban como funcionarios públicos para estar recaudando los impuestos que iban para las arcas del Imperio Romano. ¿Estamos comprendiendo? Lo que hacía Mateo entonces era, como publicano, el estar sentado en una mesa, en un banco de tributo público, y cobrarle a sus propios hermanos, a la gente de su pueblo, a los israelitas, cobrarles impuestos por utilizar carreteras, impuestos por usar puentes,
impuestos para poder comerciar, impuestos para poder vender, impuestos para tener un local, impuestos de todo tipo. Obviamente, entendemos que esto generaba en el propio pueblo de Israel una molestia muy grande. Una molestia enorme, porque decían: ¿cómo un hermano nuestro, un hermano de la sangre, está siendo empleado por el Imperio Romano para poder robarle a sus propios hermanos y enriquecer al imperio? Y aparte, el propio publicano en poco tiempo amasaba una enorme fortuna. En pocas palabras, lo que hacía un publicano en aquella época era decir: a pesar de que soy israelita, tomo la decisión de dejar de vivir como israelita. A pesar de ser judío, tomo la decisión de dejar de vivir como judío y comienzo a tomar, a adoptar un estilo de vida similar al de los romanos. Y empezaban a enriquecerse. Y eran conocidos por sus extravagancias, por sus lujos, por sus riquezas. En poco tiempo estos hombres se convertían en gente millonaria. ¡Millonaria! Y el hecho de que estuvieran sirviendo al Imperio Romano y que llevaran una vida completamente diferente a la de los judíos, eso generaba gran repudio en medio del pueblo de Israel. Los publicanos eran aborrecidos. Los publicanos eran repudiados por los judíos. Los publicanos eran considerados por el pueblo de Israel como un enemigo de los judíos, por cuanto los veían como traidores, como que le habían dado de espalda al pueblo de Israel para servir a Roma. Y de esa forma poder estar robándole a sus propios hermanos. El publicano muchas veces compraba plazas importantes y de ahí sacaba grandes ingresos y se hacían millonarios en poco tiempo. Los publicanos eran odiados, eran aborrecidos. De hecho, ellos tenían una guardia que podía ir a cobrar a la fuerza el dinero. O sea, tenían como un equipo así de judiciales o algo así, que podían ellos enviar para poder cobrar el dinero a los propios judíos, los cuales eran enviados para poder presionar en que la gente pudiera estar proveyendo económicamente al imperio de Roma. En ocasiones saqueaban a viudas, inventaban impuestos que ni siquiera existían y cobraban los impuestos. Y aparte cobraban un poquito más, porque el impuesto iba para Roma, el poquito más iba para ellos. ¿Sí me explico? Eran corruptos. Era gente corrupta, que no solamente cobraba los impuestos que le exigía el gobierno romano, sino que le añadían e inventaban lo que no existía para pagarle los impuestos a Roma y quedarse con todo aquello que ellos incrementaban, añadían o inventaban. De tal forma que el pueblo de Israel aborrecía a los publicanos. Los veían como traidores, los veían como tiranos, los juzgarían como lo que sería el día de hoy quizá un narcotraficante, y además el lujo de dinero y la gala delante de todos hacía que fueran aborrecibles. Porque entendamos, Israel estaba viviendo bajo el Imperio Romano y estaban viviendo con limitaciones económicas. No había una gran prosperidad, al contrario, estaban viviendo en pobreza. Un pueblo sojuzgado, un pueblo humillado, un pueblo que estaba siendo tributario. Y en medio de la pobreza del pueblo de Israel pasaban los publicanos con sus zapatillas elegantes que contrastaban con las sandalias del pueblo, con sus ropajes extravagantes, llenos de joyas, colguijos.
una forma de vida completamente diferente a la del pueblo de Israel. No solo eso, sino que estaban habituados a vidas llenas de libertinaje, llenas de disolución, muy similares a los que vivían los romanos. ¿Tú recuerdas la cultura romana que tenían sus orgías? Donde había música, mujeres, vino, alcohol, comida. De hecho, la gente comía y se divertía y escuchaba y se llenaban los vientres de comida. Y ya cuando no les cabían, se iban a unos apartados por allá que se llamaban los vomitorios, donde echaban todo lo que habían comido para que pudieran seguir comiendo. Imagínate, los vomitorios. Lo importante era el deleite, el placer, el libertinaje, los excesos. Bueno, los publicanos, a pesar de ser judíos, adoptaban prácticas muy similares que se veían en medio de los romanos. Repito, los publicanos, los cobradores de impuestos, inventaban impuestos, le robaban a su propia gente, abusaban de los más débiles. La gente, cuando los veía en las calles, los imprecaban, los maldecían. ¿Por qué? Porque los juzgaban como traidores. Los publicanos no eran considerados como personas con ética para ser llamados a los tribunales. Es decir, cuando había algún juicio y que buscaban algún testigo para que pudiera dar fe de algo. Sí, yo estuve en aquel lugar, yo vi aquel hecho, yo estuve presente. Bueno, un publicano estaba descalificado para ser un testigo, porque se le consideraba una persona que no tenía ética, que no tenía integridad moral. Por cuanto era un traidor de Israel, pues no confiaban en su testimonio. No solo eso, los publicanos tampoco podían participar en las reuniones religiosas del pueblo de Israel con libertad. De hecho, había casos en los cuales estaba tajantemente prohibido que un publicano pudiese entrar al templo. Se los prohibían. ¿Por qué? Porque consideraban que los publicanos estaban en un estado de irredención. ¿Qué significa esto? Que no había oportunidad para la salvación para ellos. Irredentos, desechados, gente que estaba ya marcada por Dios sin la oportunidad de la vida eterna. Así los veían. Los veían como los peores pecadores. Gente libertina, gente disoluta, gente avara, gente materialista, gente profana, gente aborrecida por el pueblo de Dios. Pero Mateo era judío. Pero siendo el judío, era juzgado como un gentil, y peor que un gentil, como un traidor de los judíos. Estamos comprendiendo un poquito más del panorama, ¿verdad? Jesús pasó y allí estaba Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos. No solo esto, sino que los publicanos en sus fiestas acostumbraban participar con gente de muy mal testimonio. En sus fiestas obviamente había más publicanos, había prostitutas, había gente ladrona, había gente inmoral, había gente que era juzgada como de mal testimonio en medio del pueblo de Israel. Y siempre andaban con lujos y excesos que eran repudiados por los judíos. Mateo estaba sentado en el banco del tributo público, pero estaba sentado a la puerta de una ciudad. Estaba a la puerta de una ciudad importante llamada Capernaum. Esta ciudad era una ciudad portuaria, es decir, una ciudad que quedaba cerca de donde llegaban embarcaciones con artículos para comerciar, para vender, para comprar, etc. Y estaba en un lugar estratégico donde había gran comercio hacia el oriente y hacia el norte del pueblo de Israel.
Los publicanos eran muy descarados, pero algunos de ellos, dentro del descaro, tenían el cuidado de no estar conviviendo abiertamente con la sociedad, pues sabían que había un repudio para con sus vidas. De modo que a veces tenían vidas medio privadas y contrataban a personas que eran sus empleados para que pudieran estar personalmente en el banco del tributo para no exponerse ellos. Porque imagínate que de repente llegara la fila larga de judíos para pagar sus impuestos, y dentro de ellos uno le decía una imprecación y una maldición, otro lo escupía, otro escupía el piso, otro a lo mejor le hacía alguna reacción de repudio, y constantemente ellos estaban sometidos al rechazo social. Pero Mateo no había contratado a nadie para que pudiera desempeñar sus labores. Él personalmente estaba sentado en el banco de los tributos. Él estaba allí, como descarado, diciendo: mira, mi negocio es muy importante y debo cuidar mis negocios, porque yo sé que aquí entra mucho dinero, y si a lo mejor contrato a alguien para que pueda estar trabajando para mí, pues quizá me hará lo mismo que yo le hago a Roma, decía él. De modo que él prefería estar sentado allí, cobrando personalmente, haciendo la talacha, ¿sí?, para poder obtener de esa forma mayores ingresos y mayores recursos. Dice la Escritura que Mateo estaba en la puerta. La puerta. Las ciudades en aquella época eran ciudades que tenían una muralla, eran amuralladas. Y cada ciudad tenía una puerta importante cuando menos. A veces había más puertas, pero cuando menos había una puerta, la cual permitía que la gente entrara y saliera. Y a través de esa puerta se podía filtrar todas las actividades comerciales que se daban en la zona. De hecho, era algo estratégico también, porque si no hubiera esto, pues la gente podría comerciar sin que nadie se percatara, ¿verdad? Pero al tener una puerta, pues ahí estaba el publicano en la puerta, revisando y checando, a ver quién viene por ahí. Ahí viene uno con pescaditos, venga para acá, pásele a pagar sus impuestos. Allá viene otro que trae a lo mejor una cosecha, venga para acá, también pague lo suyo. Aquí viene otro que tiene un negocio en el centro de la ciudad, venga para acá por favor y pague sus impuestos. Estaban allí en un filtro, la puerta, un lugar estratégico para poder estar sacando la mayor cantidad de dinero, de impuestos para Roma y para sus propias vidas. Estaban en la puerta de la ciudad, ahí donde había también soldados, quizá había jueces, la policía. Ahí estaba el cobrador de los impuestos. Ahí estaba Mateo. Yo estoy seguro de algo. Mateo y Jesús ya se habían topado antes. Jesús salía y entraba constantemente de Capernaum. Jesús entraba y salía y recorría muchas regiones. Si Mateo estaba en la puerta de la ciudad, se toparon muchas veces. Pero por mucho tiempo Jesús se mantuvo tranquilo con respecto a Mateo. No hizo un llamado. Hasta un momento en el cual Dios identificó que Mateo estaba preparado para escuchar su voz. Así es Dios con los seres humanos. ¿Cuántas veces Dios no nos vio cuando estábamos perdidos? Y nos miraba, y nos veía, y nos topábamos con Él, y Él veía nuestra condición, pero igual Él veía nuestro corazón, que no había sensibilidad ni disposición para oír su voz. ¿Cuántas veces se habrán topado? No lo sabemos, pero es muy probable que muchas veces. ¿Con quién se topó Mateo? Con un hombre llamado Jesús. Un hombre
distinto, un hombre diferente, un hombre extraño, un hombre que hablaba palabras de vida eterna, palabras duras, verdades, palabras comprometedoras, palabras que invitaban a la consagración, palabras de vida. Un hombre diferente, un hombre que enseñaba, no como los fariseos ni como los saduceos ni como los doctores de la ley. Un hombre que enseñaba con autoridad y de una forma sencilla, para que la gente lo entendiera, con parábolas, con ovejas, con arbolitos, con pescaditos, con enseñanzas sencillas, para que la gente entendiera. Un hombre distinto, un hombre diferente, un hombre que hablaba y los demonios huían. Un hombre que hablaba y el mar se aquietaba. Un hombre que hablaba y oraba y se multiplicaban los panes y los pescados. Un hombre que tocaba los ojos de los ciegos y los ciegos veían. Un hombre que tocaba el oído de los sordos y los sordos escuchaban. Un hombre que podía decirle a un paralítico: tus pecados te son perdonados. Porque un poquito antes de que Jesús se topara con Mateo, había sanado a un paralítico. Un paralítico que había sido llevado por 4 personas y lo habían puesto delante de Jesús. Y Jesús, al verlo, le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente que estaba ahí dijeron: ¿cómo? Blasfemia dice este. ¿Cómo puede perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Pues era Dios. Era Dios. Pero no lo creían. Solamente Dios puede perdonar pecados. Esta es una confirmación. Jesús es Dios. Jesús es Dios, claro. Solamente Dios puede perdonar pecados. Cuando vemos a Pedro diciéndole: tus pecados son perdonados, te absuelvo. O a Pablo, o a Juan. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Aun cuando Simón el mago pecó, Pedro le dijo: ruega a Dios si quizás se sea perdonado el pecado de tu corazón. No le dijo: te absuelvo, a ver, hijo mío, 5 padres nuestros. No. Le dijo: ruega a Dios. En Dios está perdonar, no en el hombre. Pero Jesús es Dios. Y por eso le dijo a aquel paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y comenzaron ahí a murmurar los religiosos: ¿quién es este? Blasfemias dice. ¿Cómo dice? Tus pecados son perdonados. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y Jesús, entendiendo lo que ellos decían, les dijo: ¿qué es más fácil para que un hombre diga: tus pecados te son perdonados? O tú, paralítico, toma tu lecho, levántate y camina. Obviamente es más fácil decir: tus pecados son perdonados, porque cualquier charlatán lo puede decir. Tus pecados son perdonados, tus pecados. ¿Y eso qué? Que lo diga el hombre. Lo importante es que lo diga Dios. O sea, el que alguien lo diga es muy fácil, pero el que alguien le diga a un paralítico: levántate y camina, tiene que haber algo sobrenatural en su vida. Y Jesús les dijo: mira, para que vean que el Hijo del Hombre tiene capacidad de perdonar los pecados, a ti te digo: levántate, toma tu lecho y anda. Y el paralítico inmediatamente se levantó y caminaba. Tomó su lecho y salió caminando, y la gente daba gloria a Dios. Era un hombre diferente. Era un hombre distinto. Era un hombre que tenía autoridad. Era un hombre al cual la gente lo tocaba y poder salía de él. Poder salía de él. Como aquella mujer
con flujo de sangre por 12 años, la cual solamente tocó el borde de su manto, y poder salió de Jesús y fue restaurada al instante. Al instante. Este era el Jesús. Un hombre diferente. Un hombre que no buscaba robarle a la gente. Al contrario, buscaba darle a las personas. Un hombre que no cobraba por su ministerio, sino que aún se daba a sí mismo por los demás. Un hombre que no hacía injusticias, sino que peleaba por la justicia. Un hombre que no temía a los hombres, sino temía al Padre que estaba en los cielos. Un hombre, Jesús, que no vestía con extravagancia ni elegancia, sino que vestía como los demás, como una persona normal dentro del pueblo de Israel. Un hombre sencillo, un hombre íntegro, un hombre santo. Dios hecho hombre. Con él se topó Mateo. Podemos ver cómo en ese momento en Capernaum, en la puerta de la ciudad, se topaban dos personajes. Uno extravagante, uno lleno de lujos, cargado de pecados, de avaricia, de robo, de libertinaje, de hurto. Y otro hombre, varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Cuántas veces Mateo habrá visto a Jesús? No lo sabemos. No lo dice la Biblia, pero te repito, al haber estado Mateo en la puerta de la ciudad, y si tú lees la historia de Jesús, Jesús no estaba quieto. Él estaba constantemente viajando, iba, regresaba. Y de hecho él decidió vivir en Capernaum por algún periodo de su vida. Entonces, con mucha seguridad, coincidieron en más de una ocasión. Dice la Biblia que en ese momento Mateo estaba ahí sentado, cuando de repente Jesús pasó por ahí. Pasó por allí y le dijo solamente una frase: Mateo, sígueme. Eso fue todo. Mateo, sígueme. Sígueme, Mateo. Ya no sigas allí. Sígueme a mí. Una frase: Mateo, sígueme. Una sola palabra. Una invitación a que lo siguiera. Sígueme. Sígueme. ¿Sabes algo? Cuando alguien quiere caminar con Dios, cuando alguien está necesitado de Dios, cuando alguien ha visto su condición espiritual, cuando alguien ha reconocido que está perdido, cuando alguien está consciente de su miseria sin Dios, no necesita un ciclo de enseñanzas para salvarse. No necesita 20 años en una denominación para tomar una decisión. No necesitan kilos de predicaciones, de cassettes, para asumir un compromiso. Una palabra, un llamado de Cristo,
sígueme. Fue suficiente para que este hombre lo dejara todo y caminara detrás de Jesús. Pero qué importante es entonces la actitud del hombre, la condición de tu corazón, el que en ti genuinamente haya un deseo, una necesidad, una conciencia de que sin Dios no eres nada, de que separados de Él nada podemos hacer, absolutamente nada podemos hacer. Pero hay gente que no está consciente de eso. Hay gente que no lo entiende. Y hay gente que piensa que es un favor el que le hacen a Dios al tomar la decisión de caminar con Él. Entendámoslo. Dios y nosotros sigue siendo Dios. Dios sin ti, lo digo con respeto, Dios sin ti no pierde nada. Dios sin mí no pierde nada. Escúchalo. Nada. Lo digo con respeto. Dios sin ti seguirá siendo Dios por los siglos de los siglos. No pierde un gramo de sus atributos, de su poder, de su omnipresencia, de su omnipotencia, de su omnisciencia. Él seguirá siendo Dios. Jesús no ganaba nada en el sentido de su constitución y atributos en alcanzar a Mateo. Mateo, al ser restaurado por Dios, lo obtenía todo. 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 En Él estamos completos. Todo. Solamente Dios hace al hombre feliz. Solamente Dios puede saciar, satisfacer aquello que el hombre requiere, aquello vital para que el hombre viva. Solamente en Él estamos completos. El hombre sin Dios lo puede tener todo: fama, poder, riquezas, belleza, éxito, conocimiento, lo que sea. Pero sin Dios seguiré infeliz y vacío, frustrado, seco y frustrado, y más frustrado, porque siguen alcanzando lo que el mundo dice que hace feliz al hombre y no hallan la felicidad en eso. Pero cuando el hombre encuentra a Cristo, aún y teniendo carencias, dificultades, persecuciones, rechazos, difamaciones, calumnias, enfermedades, lo tiene todo. Lo tiene absolutamente todo. Dos hombres, dos personalidades se topaban frente a frente. Seguramente Mateo había escuchado de todo lo que ese hombre llamado Jesús hacía. Seguramente él había escuchado cómo la gente había sido sanada por él, cómo la gente había sido restaurada por él, cómo la gente había sido transformada por él. Seguramente él sabía que acababa de sanar a un paralítico, porque a las puertas de la ciudad llegaban las noticias frescas de lo que estaba aconteciendo alrededor de aquella comunidad. Seguramente Mateo lo tenía todo:
una buena casa, un excelente salario, cuentas en el banco, lujos, el acceso a pecados de todo tipo, de toda índole, a lo mejor aún la participación en actividades con los propios romanos. En pocas palabras, Mateo tenía todo lo que el mundo ofrece. Pero dice la Escritura que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y aquel que ama al mundo, el amor del Padre no puede estar en él. Y dice la Escritura que aquel que dice amar a Dios y está amando este mundo, está buscándolo de este mundo, sus metas están aquí en este mundo, Dios le dice: oh almas adúlteras, adúltero, adúltera, ¿qué no sabes que la amistad con el mundo es enemistad en contra de mí? Dice Dios. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿A qué se refiere esto? No se refiere a que tengamos que salir del mundo y meternos en un monasterio y a lo mejor en una comunidad cerrada. No se refiere a eso. Sino sencillamente que lo que persigamos, que lo que busquemos, sean tesoros que están allá arriba, los cuales no pueden ser robados ni se echan a perder. Y eso no quiere decir que no trabajemos, que no estudiemos, que no desempeñemos actividades sociales con responsabilidad, pero todo lo que hagamos, lo hagamos con una finalidad: Jesucristo y la vida eterna. Un cristiano vive esta vida sabiendo algo: somos extranjeros y somos peregrinos. ¿Quién es un peregrino? El que está de paso. Estamos aquí de paso y es importante que no nos arraiguemos a este mundo en cuestiones que no sean necesarias, buenas y correctas. Repito, no estoy diciendo aquí que no trabajes, que no estudies, que no te prepares. Sí, hazlo, pero hazlo con un propósito: el agradar a Dios y el servirle a Él. En lo que sea. A lo mejor quieres estudiar para ser un abogado, un médico, un administrador, un odontólogo, no lo sé. Bueno, hazlo. Pero hazlo no con la finalidad de, mi mansión, mi casa, mis comodidades, mis riquezas, sino el poder obtener herramientas para servir a Dios y hacer el bien a mi prójimo. Y sí, finalmente, pues comeré de eso, viviré el trabajo. A partir de eso, pues tendré para mi sustento, para mi abrigo, para el medicamento, para el vestido, para la casa. Pero no será mi fin lo que este mundo ofrece, sino el servir a Jesucristo. ¿Dónde estaba Mateo cuando se topó con Jesús? En el banco de los tributos. En el banco de los tributos. Ahí estaba Mateo. En pocas palabras, Jesús lo encontró flagrante en su maldad. Ahí lo encontró sentadito, robándole a sus hermanos. Ahí lo encontró sentadito, cobrando cohecho, inventando quizá impuestos, haciendo soborno, robándole a los judíos en pecado descarado. Ahí lo encontró Jesús, en medio de su maldad. Pero yo estoy seguro de algo. Ya aquí en el corazón de Mateo había comenzado a pasar algo. Algo había comenzado a suceder aquí adentro. Y ya Mateo no estaba tranquilo. Ya no estaba contento. Ya quizá decía, ¿y las fiestas qué?
¿Y el dinero qué? ¿Y los lujos qué? ¿Y los pecados qué? ¿Sigo perdido? ¿Sigo infeliz? ¿Sigo vacío? ¿Sigo insatisfecho? Ahí estaba sentado. Pero algo había comenzado a pasar en su interior. Y es en este contexto en el cual Jesucristo hace un alto y voltea a ver a Mateo. ¿Qué habrá pensado Mateo cuando vio a Jesús venir? No sabemos. Quizá dijo, ahí viene ese hombre otra vez. O quizá dijo, ahí viene Jesús. Y comenzó a mirarlo. Comenzó a prestar atención a su persona. A lo mejor antes él era indiferente. Quizá lo escarnecía, quizá lo menospreciaba, quizá se burlaba de él. Yo no lo sé, no lo dice la Biblia. Pero ese día Mateo estuvo atento a Jesús. Y en ese momento Jesús pasó por allí y fijó sus ojos en Mateo. Miró a Mateo. Miró a aquel hombre pecador. Miró a aquel hombre avaro, ladrón, que era considerado como irredento, más allá de redención, que no podía ser salvo ya más por su iniquidad de haber traicionado al pueblo de Dios. ¿Qué habrá sentido Mateo cuando sintió la mirada de Jesús clavada en su persona? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá sentido? Yo no lo sé. Pero sí sé algo, que una palabra bastó para que este hombre tomara una decisión que transformó su vida. Una palabra fue suficiente. Una palabra salida de la boca de Dios para ese hombre fue suficiente para que él supiera algo. Hoy Dios me está llamando a mí. Y tomó la decisión. Cuando Dios me llamó hace más de 15 años, yo sabía que Dios me estaba buscando a mí. A mí. Y seguramente simultáneamente buscaba a muchos más. Pero yo estaba consciente de algo, me estaba buscando a mí. Y Él se detuvo para llamarme a mí. Y cuando Él me llamó, yo sabía que era un llamado y una oportunidad que Él me estaba dando a mí. Y que era de vida o muerte. Aprovecharla o rechazarla. No me quedaba duda que era Dios que me estaba buscando a mí. Y yo sé algo, que Dios está buscando a ti también. Dios está buscando a ti también. Y si ya estás caminando con Él, gloria a Dios. Pero si no estás caminando con Él, Él te está buscando a ti. Y el llamado lo van a tener todos los seres humanos sobre la faz de la tierra. La oportunidad la vamos a tener todos. Un día, todos. De una forma. A través de algún medio. La cuestión es, ¿cómo vas a responder tú al llamado? Mateo se topó con Jesucristo, el cual lo voltea a ver y le dice: Mateo, sígueme. Sígueme. Es todo lo que le dijo. Sígueme. Y dice la Escritura que Mateo, dejándolo todo, chamba, ingresos, beneficios, influencias, palancas, comodidades, un círculo social privilegiado, entre comillas, todo lo dejó. El día de hoy,
¿Cuánta gente piensa que seguir a Cristo nada más es decir, te acepto en mi corazón, ya soy cristiano? No, Mateo no nada más dijo te acepto, es más, ni lo dijo. Mateo se levantó y siguió a Jesús. Siguió a Jesús. Y hemos estudiado ya aquí antes lo que implica seguir a Cristo, que es el término griego akolouteo, que significa caminar junto con Él, caminar de la mano con alguien, caminar siguiendo a alguien, imitándole. ¿Qué hizo Mateo? No solamente dejó el banco de los tributos, tomó una decisión de seguir a Jesucristo, de ponerlo como su maestro, como su ejemplo, como su prototipo, como su rabí, aquel que le iba a mostrar cómo caminar en esta vida. Se levantó siguiendo a Jesucristo. Fue mucho más que una oración, fue mucho más que recitar una serie de palabritas. Fue un compromiso radical y formal con Jesucristo. Aquí lo hemos estudiado antes. Akolouteo, sígueme, significa camina conmigo. Camina conmigo. Mira cómo yo camino, mira cómo yo amo, mira cómo yo perdono, mira cómo yo sirvo, mira cómo yo predico, mira cómo yo estoy dispuesto a arriesgar mi vida. Hazlo tú también. Camina conmigo. Es lo que estaba diciendo Jesús. Es lo que entendió Mateo. Y es lo que hizo Mateo. Es lo que hizo Mateo. Subrayo el hizo. Porque el cristianismo es más que compromisos verbales. La fe sin obras, que dice la Biblia, es muerta. Es muerta. No existe. Es irreal. Es ficticia. Es inservible. No sirve para nada la fe sin obras. Mateo se levantó y Mateo siguió a Jesucristo. Yo estoy seguro de algo. La gente que estaba a su alrededor se escandalizaron al ver que un publicano ahora formaba parte de los discípulos de Cristo. Pero escúchalo. Cristo no vino por los buenos. Cristo no vino por los sanos. Él vino por los enfermos. Él vino por los pecadores. Y cuando Cristo dijo, yo no he venido por los justos, por los buenos, fue una ironía. No que hubiera buenos, porque finalmente cuando estábamos todos lejos de Dios, no hay uno solo bueno. No hay uno solo. Todos estábamos perdidos en nuestros pecados. ¿Te has sentido pecador? ¿Te has sentido sucia? ¿Te has sentido indigna? ¿Has dicho, he sido muy mala? ¿He sido muy malo? ¿He hecho lo incorrecto? ¿He pecado? ¿He sido muy vil? ¿No creo que Dios pueda perdonarme? ¿Soy indigno? Yo creo que Dios puede salvar a fulano, a mengano, a perengano, pero a mí no. Yo soy muy mala, yo soy muy malo, yo no soy digno. Yo he hecho muchas cosas malas. ¿Has pensado eso? Por ti vino Cristo. Por ti vino Cristo. Por aquellos que reconocen su condición, su necesidad, que están conscientes de su responsabilidad moral de lo que han hecho. Porque cuando uno medita en todo lo que uno hizo cuando no estaba caminando con Cristo, el primero de los pecadores. El primero de los pecadores. El peor.
Así lo dijo Pablo. Yo soy el primero. Yo, el peor. Y sabes, esa es la sensación que hay en cualquier persona que está preparada para tener un encuentro con Cristo. El reconocerse indigno. No lo merezco. Recordamos aquella parábola que hizo Jesús, ¿verdad? Del fariseo y el publicano en el templo. El fariseo: gracias, Señor, porque no soy como los demás pecadores, porque yo hago esto y lo otro y lo otro y lo otro, y ni siquiera soy como este publicano que está aquí, etcétera. Se sentía bueno. ¿Tú crees que era bueno aquel fariseo? Estaba perdido, estaba engañado, estaba lleno de pecados. Pecados ocultos, pecados sutiles, pecados en el corazón, de hipocresía, de engaño, de mentira en su corazón y en su boca. Pero había un publicano que estaba allí, que no se atrevía a levantar su rostro y solamente decía: sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mi pecador. Ten compasión de mí, que soy un pecador. Ten compasión de mí, que no lo merezco. Ten compasión de mí, que soy el más miserable de todos. Hoy me reconozco así. Y dice la Escritura que ese publicano regresó justificado a su casa. Porque Cristo vino por aquellos que reconocen su necesidad y su condición espiritual. ¿Te has sentido así? Hoy está aquí Jesús. Hoy está aquí Jesús. Dice la Biblia que Mateo tan pronto se levantó y le siguió. Versículo número 10 del capítulo 9 de Mateo, Mateo 9:10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahí estaba rápido la queja, la murmuración. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo invita a Jesús a su casa y vemos que Mateo no se acobardó de la decisión que tomó. Mateo no se acobardó y no dijo: bueno, voy a ser cristiano, pero que nadie se entere, que no se entere en la familia, que no se entere en la chamba, para que no se burlen de mí. Que no se entren en la escuela, porque si no me van a decir: ya llegó el aleluyo, el santurrón, el hermanito, la virgencita, ¿verdad? De una u otra manera, de una u otra manera, los escarrios nos faltan. A Mateo no le importó. Mateo preparó una comida, invitó a Cristo y aparte invitó a todo su círculo de amigos publicanos. Mira, ¿para qué lo habrá hecho? Obviamente para que ellos pudieran tener una oportunidad de conocer a Jesucristo también. No lo dice la Biblia, pero uno puede pensar: quizá por allí cerca estaba Zaqueo. O quizás Zaqueo se enteró de esa reunión
y del cambio de Mateo, porque Zaqueo era jefe de los publicanos. Zaqueo era jefe de Mateo, ¿sí? Pero aquí vemos la trascendencia que puede tener una decisión, un compromiso. Y rápidamente vinieron las murmuraciones. ¿Por qué tu maestro se sienta con publicanos y pecadores? Y Cristo entonces responde en el verso número 12: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Ya lo explicamos. No porque los fariseos estuvieran sanos. Estaba ironizando Jesús. Tú, fariseo, que te sientes sano, no vine por ti, vine por aquel que sabe que es enfermo. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. A pecadores. Él vino por pecadores, ¿pero para qué? Vino a llamarlos al arrepentimiento, a que cambien su vida. Pero para que alguien pueda cambiar su vida, primero debe reconocer que está mal. Porque si se siente bueno, pues ¿de qué cambia? Si se siente justo, pues ¿para qué cambia su vida? Pues ya es justo. Pero cuando alguien reconoce que está perdido, entonces sí puede tomar la decisión de dar media vuelta y empezar a caminar buscando a Dios. Él vino por pecadores para llamarlos al arrepentimiento. ¿Qué tanto tuvo que dejar Mateo? Muchas cosas, terrenalmente hablando. Muchas cosas. Riquezas, comodidades, lujos, pecados, círculos sociales, amistades, su trabajo. Todos los pecados él cometía. ¿Qué tuvo que enfrentar Mateo a partir de eso? Escarnios, críticas, burlas, menosprecio, rechazo. Antes había sido rechazado por ser publicano, ahora era rechazado por ser cristiano. ¿Cuál será mejor? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, cuando por mi causa digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hicieron también con los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persiguieren, que os persigan, os vituperen. Bienaventurados, dichosos, felicísimos. Otra clase de vituperio, pero vamos a llamarlo así: vituperio del bueno. Del bueno, porque bueno es ser rechazado por caminar con Cristo y por hacer el bien. ¿Qué te pide Dios? Yo no lo sé. No sé qué sea lo que tú tengas, pero sé que Él te pide todo. Todo. ¿Cómo está tu vida? Yo no la conozco. Jesús sí la conoce. ¿Cómo está tu condición el día de hoy? Yo la ignoro. Pero Jesús está aquí y Él sí la conoce. Él sabe tu necesidad. Él sabe lo que has llorado. Él sabe tus frustraciones. Él sabe tus depresiones. Él sabe tu infelicidad. Él sabe tu fastidio. Él sabe que has dicho: ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, ya estoy cansada, ya estoy cansado, ya quiero cambiar.
Él lo sabe. Él lo conoce. ¿Qué perdió Mateo? Muchas cosas terrenales. ¿Qué ganó Mateo? Lo ganó todo. Todo lo valioso, todo lo eterno, todo lo espiritual. Lo ganó Mateo. Aquel hombre acostumbrado a ese estilo de vida, lo leemos en la historia, que acabó siendo mártir. Acabó muriendo por el Evangelio, dando su vida por Jesucristo. Hoy Dios está aquí. Y hoy Dios, como llamaba a personas por su nombre, Zaqueo, Lázaro, Juan, Jacobo, Pedro, Natanael, hoy te llama por tu nombre. Jorge, Juan, Marta, Rosa, Guadalupe, María, Francisco, Roberto. Hoy te llama por tu nombre y te dice: sígueme, sígueme, sígueme. Ponte de pie y sígueme. Y así como Mateo lo hizo, es una decisión que tú debes tomar, que puede implicar rechazo familiar, rechazo social, problemas, conflictos, carencias inclusive, porque ya no voy a ganar lo que antes ganaba, porque antes participaba en fraudes, en robos, en corrupción, en engaños. Ya no, se acabó eso. Pero no importa. No importa, porque he hallado la perla de gran precio. He hallado el tesoro escondido, el cual vale la pena que vendamos todo lo que tenemos para poder obtenerlo. Yo no sé cómo estás tú el día de hoy viviendo, pero yo sí sé algo: que Jesús te conoce por tu nombre, que Jesús te ha traído aquí, que Jesús te está buscando, que Jesús te está llamando. Yo no sé si has pensado alguna vez: a nadie le importo, me siento sola, me siento solo, nadie se preocupa por mí. Oye, escúchalo. Hay alguien allá arriba que te conoce, que sabe cómo estás, que conoce tu vida, que conoce tus necesidades, que te ha mirado, que te ha escuchado y que hoy te está buscando. Y esta persona se llama Jesucristo. En una ocasión había un hombre llamado Jim. Jim era alcohólico. Jim era el borracho del parque de una cierta comunidad. Jim acostumbraba a quedarse tirado ahí en las bancas, alcoholizado. Jim era como lo más vil de aquel lugar. Y un día, aquel hombre, Jim, viendo las estrellas en ese parque solitario, se acordó de Jesús y dijo: ¿será que Jesús puede hacer algo por mí? ¿Será que Jesús
puede tener misericordia de mí? Ahí estaba este hombre enfermo, débil, anémico, desnutrido, sucio. Y en medio de una enfermedad se levantó y caminó a un local religioso que había ahí cerca. Y se metió. Era noche, estaba vacío. Y entró, y al entrar se introdujo en aquel lugar. Le dijo: Jesús, Jesús, yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim. 3 veces. No oyó respuesta y se salió. La siguiente noche volvió a pasar lo mismo. Ese hombre una vez más entró debilitado a aquel lugar y en la oscuridad comenzó a gritar: Jesús, yo soy Jim. Jesús, yo soy Jim. 3 veces y se volvió a salir. La tercera noche volvió a acontecer lo mismo. Jim volvió a entrar a aquel lugar debilitado y enfermo y volvió a gritar: Jesús, yo soy Jim. 3 veces y volvió a salir. Se le avisó al pastor de aquel lugar que este hombre estaba yendo por 3 noches seguidas a gritar. Y a la 4ª noche el pastor estaba allí esperándole. Pero Jim ya no llegó. Jim ya no llegó. El pastor comenzó a investigar, a buscarlo, y se enteró que Jim estaba en el hospital, agonizando. Fue a buscarlo y lo encontró yaciendo en una cama, moribundo. Y le dijo: Jim, supe que fuiste a ese lugar y he venido para hablarte de la palabra de Dios. Pero Jim le contestó: ya no es necesario. Ya no es necesario. Porque hoy estuvo un hombre aquí que me dijo: Jim, yo soy Jesús. Y Él me ha transformado. Jesús conoce tu necesidad. Y no importa que te sientas el peor de los pecadores, Jesús está pasando por aquí. ¿Por qué no cerramos los ojos? Sus ojos brillaban aquella noche, estando en esa cama. Y él dijo: vi una figura de alguien que por la ventana vino y se paró a mi lado con un rostro precioso. Y me miró en mi cama y me dijo: Jim, yo soy Jesús. ¿Cuántas veces habrá visto Jesús a Jim? Muchas veces. Muchas veces. Pero Jesús vio la necesidad en ese corazón. Vio la necesidad en él. Vio la angustia. Y dijo: este hombre me está buscando. Y dice la Escritura que nadie que le busca con un corazón contrito y humillado dejará de encontrarle. Pero es importante que haya una decisión en ti.
una decisión de levantarte del banco de los tributos públicos y decirle: Jesús, te necesito. Jesús, yo soy Francisco. Jesús, yo soy Laura. Jesús, yo soy Rubén. Jesús, yo soy Alicia. Jesús, yo soy Carmen. Jesús, yo soy Antonio. Jesús, soy yo. Te necesito. Y así como Jesús se le apareció a ese hombre, Jim, Él lo hizo con Mateo. Y Él lo hace hoy contigo. Y Él te dice hoy: sígueme. Sígueme. Camina conmigo. Búscame. Te invito a seguirme. Ya no sigas igual. Ya no sigas en tus pecados. Ya no sigas en tus rebeldías. Ya no sigas persiguiendo lo que este mundo te ofrece. Ya no sigas corriendo locamente tras lo que este mundo te ha puesto como ideales y metas inalcanzables, crueles. Sígueme a mí, dice Jesús. Sígueme a mí. Sígueme a mí. Es una decisión, es un compromiso. No conmigo, no con este grupo, con Jesucristo, el cual está aquí, el cual conoce tu necesidad, el cual no te va a abandonar. No digas: tengo miedo. No digas: es que si lo sigo, no sé si podré resolver esto o lo otro. No temas. No temas. Confía. Él es el Dios Todopoderoso. Él es el Dios bueno. Él es Dios por los siglos de los siglos. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder Es una mi decisión. vida y hallarla para ti, porque fuera de Es ti una decisión. nada deseo. Toma todo de mí. ¿Podrías decirle hoy: Jesús, He decidido seguirte? no mirar atrás. ¿Dejarlo todo? Seguirte, ¿Seguirte a ti? adorarte, ¿Servirte a solo ti? Solamente por amor, por amor. He decidido seguirte, Señor. es una decisión que tú debes tomar. Pagar el Nadie la va a tomar por ti. de estar junto a ti. No la va a tomar tu esposa por ti. No la va a tomar tu esposo por ti. No la tomarán tus padres por ti. El llamado es para ti hoy. Porque fuera de ti Nada, nada. Toma todo De mí. decidido no mirar Es una invitación a caminar con Cristo. seguirte, servirte,
a obedecer a Cristo, a dejar el banco de los tributos, que es figura del pecado, de la corrupción, del robo, de la iniquidad, de la injusticia, del pecado, de la maldad, de la amargura, del resentimiento, de la corrupción. Es una invitación a dejar todo eso atrás para empezar a caminar con Jesucristo. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida y hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Caminando vio a Pedro, vio a Andrés y les dijo: sígueme. Vio a Juan y a Jacobo y les dijo: sígueme. Vio a Mateo sentado en el banco de los tributos y le dijo: sígueme. E inmediatamente, dejándolo todo, le siguieron. Pero igualmente le dijo al joven rico: sígueme. Y el joven rico se fue triste porque era mucho lo que Dios le pedía. ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante el llamado de Dios? Él te está buscando hoy para que vivas de forma diferente. Él te está buscando para que cambies tu vida. Él te está buscando para que ya no seas el mismo. Él te está buscando para que ya no seas la misma. Él te está buscando para que camines el día de hoy, a partir de hoy, obedeciéndole, amándole, siguiéndole y confiando en Él. Que Él va a cuidar tu vida, Él va a acompañarte, Él va a pastorearte, Él va a guiarte, Él va a estar encargado de ver por tu vida, por tu alma y por el alma de los tuyos. ¿Podrás confiar? ¿Podrás confiar en Él? ¿Podrás decirle: sí, Señor, hoy decido seguirte? He decidido seguirte, Señor. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar. ¿Podrías decírselo hoy a Dios? ¿Estarás dispuesto a tomar esa decisión? A levantarte como lo hizo Mateo, para seguirle a Él, para caminar con Él, para hacer un compromiso con Cristo. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. He decidido seguirte, Señor, pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, Perder mi vida, perder mi vida y hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. toma todo, Toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. He decidido
seguirte, Señor. Pagar el precio de estar junto a ti. He decidido tomar la cruz, perder mi vida, hallarla para ti, porque fuera de ti nada deseo. Toma todo de mí, toma todo de mí. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Seguirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. He decidido no mirar atrás, seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Seguirte, servirte, adorarte solo a ti, solamente por amor, por amor. Solamente por amor, por amor. Solamente por amor, por amor. Es tu decisión. Él ya tomó la decisión de morir por ti. Él ya tomó la decisión de dar su vida por ti. Él ya tomó la decisión de entregar su vida por ti. Él ya lo hizo. Ahora te corresponde a ti tomar la decisión de caminar con Él, tomar la decisión de dejarlo todo y seguirle a Él. Es tu decisión ahora. Él ya decidió. Él ya decidió hacerlo por todo el mundo. Ahora es tu decisión hacerlo por Él. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia, Dios. Gracias, Padre, por tu llamado, Señor. Gracias, Padre, porque tú hablas a cada corazón y a cada vida en lo personal, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu en medio de nosotros, Señor. Gracias por tu fidelidad. Oh Dios amado, te damos a ti la honra y la gloria, Señor, por todos los siglos. Y te agradecemos por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.